Bueno, gracias por la invitación y por tu amable presentación. Solo le ha faltado una cosa, y es que fui 20 años profesor de la Universidad de Zaragoza y llevaba bastante tiempo sin venir por aquí y ha sido hoy un día nostálgico venir aquí, encontrar viejos amigos, en fin, la ciudad, los bares, la libertad, en fin, todas estas cosas, ¿no? Las cañas. Bueno, que estoy muy contento de estar aquí en Zaragoza con Cristina y hablando de estos temas tan apasionantes, ¿no? Y por abrir fuego, nos hemos hecho un pequeño guión, lo hemos traído todo improvisado. La revista de tecnología del MIT del año 2013 titula la portada algo así como la inteligencia artificial salvará a la vieja política, ¿no? 2013. El año 2018, la inteligencia artificial se va a cargar la democracia, ¿no? 5 años. ¿Qué ha pasado en medio? Bueno, pues en medio ha pasado que la expectativa de las primaveras árabes se desinfla, por lo que todos sabemos, que entra todo el asunto de las redes sociales que inicialmente estaban siendo consideradas como un elemento de democratización sin ningún género de dudas, una horizontalización del espacio público, y entra todo el tema de los discursos del odio, de las fake news, de la desinformación, de la posverdad, etcétera, ¿no? Interviene además, tenemos el fenómeno también de la injerencia electoral en elecciones muy señaladas, ¿no? Que, en fin, es un asunto que conocéis bien, ¿no? Y luego, buena parte de la literatura, si uno lee los libros que se han publicado en estos últimos años, sobre todo no tanto de ingenieros, informáticos, bueno, que siguen un poco con su tecnología, ¿no? Sino de la gente más del ámbito de las ciencias humanas y sociales, lo que se encuentra uno es algún tipo de ensayo absolutamente paranoico, no sé, con muy poca reflexividad, unos celebrando que efectivamente que esto va a salvar a la vieja política y otros, en cambio, pensando que esto es la destrucción de la democracia, ¿no? Yo creo que nos hace falta un poco de serenidad, ¿no? Y es lo primero que quería poner aquí encima, ¿no? Si tenemos esa serenidad para hacer una teoría, en mi caso una filosofía política de la inteligencia artificial, que es lo que me interesa en estos momentos. Bueno, buenas tardes también, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación, Daniel, y el equipo que estáis aquí. Es un gusto y es un gusto ver tantas caras amigas. O sea que muchísimas gracias por traernos aquí el verano. Bueno, a Daniel se le olvidó decir no solamente que estuvo 20 años en la Universidad de Zaragoza, sino que mantiene una relación muy estrecha con esta tierra, porque Daniel dijo una vez que él lo que en realidad es montañero y luego se dedica de vez en cuando a la filosofía, ¿no? Y hace montaña en el Pirineo. Por lo tanto, como veo aquí Aragonés. también ilustres montañeros, pues que sepáis que somos unos cuantos los que andamos por aquí montaña arriba, montaña abajo, siempre que nos dejan. Pues yo creo que efectivamente eso es una de las constantes que aparecen y que no es nuevo, ¿no? Esto con la inteligencia artificial, el pasar del entusiasmo a la decepción, ¿no? Del estar deslumbrados por una nueva tecnología que emerge y al poco tiempo pasar al sentido contrario y que todos sean problemas y decepciones. Esto los que hacen historia de la ciencia lo cuentan mucho, ¿no? Y es una variable que con casi todas las tecnologías ha ido pasando. Pasó lo mismo con la propia generación, la propia creación de Internet. Cuando surge Internet, mejor dicho, cuando se populariza el uso doméstico, ¿no? A nivel de cualquiera de nosotros de Internet, inmediatamente surgen dos cuestiones. Yo en aquel entonces estaba muy activa en redes de movimientos sociales que tenía que ver pues, con discursos que podrían considerarse bueno, pues más radicales, si queréis, ¿no? Y había una auténtica animadversión a la tecnología y una auténtica animadversión a Internet, porque todo lo que fuera de la red estaba visto como una especie de oscuros manejos de poderes ocultos que iban a gobernar el mundo desde no se sabía muy bien dónde, ¿no? Parecía Gargamel acariciando al gato, ¿no? Básicamente te imaginabas eso. En ese tipo de ámbitos. En otros ámbitos, fuera de esos lugares, en el conjunto de la sociedad, yo creo que se generó todo lo contrario, ¿no? Una expectativa muy interesante de gran esperanza. La red iba a democratizar la información, porque ya no haría falta que un periodista o que un director de periódico dijera lo que hay que publicar o no. Cualquier ciudadano que consideráramos una noticia interesante podríamos subirla a la red, ¿no? Yo recuerdo que entonces tenía un blog y iba subiendo cosillas que me parecían interesantes. Se creó el espejismo de que además eso iba a favorecer una conversación, una enorme conversación pública alrededor de los temas de interés.
Y entonces cogieron los periódicos y hicieron una cosa que fue abrir los artículos a comentarios. ¿Os acordáis, no? De cuando pasó aquello. Parece que hace un siglo, pero fue hace 4 días. Entonces fue un momento de entusiasmo. La red nos iba a democratizar, nos iba a hacer más horizontales, nos iba a repartir el poder. Se hablaba de reparto del poder en la red. ¿Qué pasó unos años después? Pues pasó que hemos comprobado, yo por mi parte con cierta decepción y creo que con dolor porque es una pena, que lo mejor que se puede hacer con muchos comentarios de muchos periódicos es borrarlos directamente, no con todos, pero con algunos sí, porque no son más que foros de insultos de esto que ahora llamamos el discurso del odio. Hemos comprobado que en la red también existen jerarquías de poder y no es lo mismo que publique Daniel un tuit dando una opinión sobre algo o que lo publique cualquier otra persona. Hemos visto que además ese poder tiene sus reglas, que no son las mismas que las que existen en el mundo físico, sino que son diferentes. Es decir, hemos pasado un poco a otro ámbito donde hemos visto lo que supone poner en marcha ese tipo de tecnologías, ¿no? Yo creo que corremos el peligro de irnos como el péndulo al sentido contrario. Es decir, de focalizar, ¿las redes fomentan el discurso del odio? ¿Las redes en sí mismas? El entorno social en el que han nacido las redes sociales fomentan el discurso del odio, pero las redes en sí mismas, ¿qué pueden hacer las redes, no? ¿Internet está generando un mundo más desigual? No, el mundo era desigual y por otros muchos motivos se están incrementando las desigualdades, pero ha sido la red la que ha hecho eso. Es decir, a mí me gustaría que empezáramos a ver, o sea, para evitar pasar de una punta a la otra del péndulo, ¿no? Del estar entusiasmado con una tecnología a de repente demonizarla totalmente en cuestión de 4 días, que empezáramos a ser capaces de articular discursos críticos donde sin negar las cosas negativas, que obviamente existen, las estamos viendo y las estamos sufriendo, pero también pongamos en valor lo positivo que tiene, ¿no? Twitter, generalmente hay días, sobre todo, que te da miedo asomarte a él por la cantidad de odio, la cantidad de visceralidad que existe. Pero Twitter es muy útil cuando hay una catástrofe y tienes que encontrar gente, cuando pasa cualquier tipo de acontecimiento social inesperado y tienes que contactar con otras personas, ¿no? Es muy útil para de repente ponerte en contacto con gente que trabajas cosas que a ti te interesan y que de otra manera probablemente no habías conectado en la vida. Y se pueden generar conversaciones hasta donde llega, ¿no? Tampoco hay que pedirle milagros. Entonces yo no sé si seremos capaces de de ser capaces de generar un discurso crítico que no niegue la evidencia de lo negativo, pero que ponga en valor también las cuestiones positivas, ¿no? De forma que no pasemos al otro lado. Sí, yo creo que eso nos exige una reflexión acerca de qué es la tecnología propiamente dicha, ¿no? Porque ¿qué es lo que tenemos ahora? Y lo que vamos a tener. Tenemos sistemas cada vez más inteligentes, tenemos tecnologías cada vez más integradas, tenemos una sociedad cada vez más cuantificada y esa trilogía va a tener grandes impactos en la sociedad, ¿no? Entonces, el campo se divide entre tecnodeterministas y neutralistas, podríamos decir, ¿no? O sea, por un lado, una concepción de la tecnología según la cual esto inexorablemente nos va a llevar a X, y otra concepción de la tecnología que es bastante frecuente en el mundo también de la discusión sobre la inteligencia artificial, la podemos llamar neutralista, que es la de decir, no, la tecnología es un mero instrumento y la puedes poner al servicio de una cosa o de la otra, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos posiciones es correcta. Y las dos nos impiden o desincentivan la tarea de regular, pensar, organizar, porque si es determinista, si da igual, ¿no? Decía un sociólogo de la ciencia, decía, la tecnología no es ni determinista ni neutral, sino todo lo contrario. Bueno, para expresar una paradoja, ¿no? Que es, claro que las tecnologías establecen un contexto, ¿no? Pero ese contexto no es absolutamente determinista. El ejemplo que me parece que ilustra más esto es una escopeta es neutral. Sí, la puedes utilizar para matar o para cazar o para divertirte, ¿no? O para nada, ¿no? Para adorno. Ya, pero en una sociedad como la americana, la norteamericana, donde hay tantas armas, eso lo podemos considerar como plenamente neutral. No está diciéndonos algo de ese tipo de sociedad, de cómo resuelve sus problemas, de cómo se articula en el plano público y lo privado. Algo nos está diciendo, ¿no? Entonces, ni porque tú tengas una escopeta en casa vas a salir a matar a cualquier persona que entra en tu jardín, ni es completamente indiferente, ¿no? Hay un espacio que hay que
hay que repensar, ¿no? Yo creo que es uno de los... Y te quería plantear, Cristina, porque a mí es lo que más me interesa de esto, el efecto que esto puede tener en nuestra forma de convivencia democrática y en nuestra idea de decisión democrática, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que esta cuestión debe ser examinada desde dos puntos de vista. ¿Qué debe hacer la democracia para beneficiarse lo máximamente posible de los sistemas automáticos de decisión? Por tanto, la democracia tiene que hacer algo, las instituciones, el pensamiento político tiene que hacer algo, pero también cómo tenemos que configurar el ecosistema humanos-máquinas para que no quiebre el núcleo normativo de lo que es la democracia, ¿no? Y yo me acordaba hay una antropóloga americana, Lucy Schuckman, que dice, los robots hacen las cosas muy bien cuando el mundo está dispuesto como debe estar dispuesto. Es decir, que no es tanto una cuestión de los robots como de hasta qué punto tenemos configurado el espacio normativo, institucional, en el cual estos artilugios actúan, ¿no? Por tanto, que muchas veces el problema es ¿para qué sirven estas máquinas o para qué sirven estos artefactos? Muchas veces sirven, luego me gustaría hablar un poco más de esto si nos da tiempo, sirven para optimizar objetivos, ¿no? Pero el establecimiento de esos objetivos, de esos estándares, no lo pueden hacer las máquinas por ellas mismas, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer los humanos. Los humanos tenemos que decidir si vamos hacia una sociedad más igualitaria o no. Los humanos tenemos que decidir si nos parece que hay que ir a cierto tipo de prestaciones sociales o arreglar los conflictos de una manera u otra. Y luego las máquinas intervienen en el momento de optimización, ¿no? Yo creo que hay que distinguir esos dos planos para que, en lugar de pensar que esto es incompatible con la democracia, ¿no? Lo que pasa es que a veces se habla mucho de consecuencias indeseadas, ¿no? O sea, me explico. El día que los tribunales norteamericanos decidieron utilizar algoritmos para hacer sus sentencias, estaban pensando en hacer una sociedad más racista. No. Y sin embargo, el uso de algunos algoritmos en la aplicación del derecho por parte de los jueces y juezas de Estados Unidos ha generado sentencias clarísimamente racistas, ¿no? Entonces yo creo que probablemente el problema, y aquí a lo mejor barro mucho para casa, ¿no? Pero yo creo que la clave para una buena gobernanza de la inteligencia artificial en términos de democracia, es decir, en términos de que sirva para hacer mejor democracia, tiene mucho que ver con las claves de lo que ahora se llama el gobierno abierto, ¿no? Es decir, transparencia, trazabilidad, participación, rendición de cuentas. Pero claro, hablar de estos 4 conceptos al mismo tiempo y en la misma frase que la palabra algoritmo parece ciencia ficción, porque el algoritmo es esa cosa oscura, rara que nadie entiende, ¿no? Que algunos manejan y que nadie sabemos exactamente cómo funcionan y que además de vez en cuando, muy a menudo lo cambian para volvernos locos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos? No sé si hay formas, ¿no? Pero desde luego tú has pensado y has trabajado mucho sobre eso, Daniel. ¿Cómo aplicamos esos conceptos de lo que ahora llamaríamos una democracia de calidad, que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con lo que estamos hablando, con la participación, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la trazabilidad en la toma de decisiones? ¿Cómo aplicamos eso en un contexto en el que la inteligencia artificial tiene un papel relevante en la democracia, ¿no? Fijaros que Daniel y yo hemos estado juntos colaborando en un ejercicio interesantísimo que ha puesto en marcha la presidencia del Gobierno de rendición de cuentas, ¿no? De cómo los gobiernos rinden cuentas de lo que hacen y lo que no hacen. Y una de las cuestiones que se planteaba siempre es tenemos que ser capaces de visibilizar la trazabilidad de las decisiones y de los objetivos. España se ha planteado, voy a poner un ejemplo, España se ha planteado conseguir las 0 emisiones en el año 2050, 0 emisiones de CO2, ser neutros en carbono en el año 2050, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, ¿quién ha tomado esta decisión? ¿Con qué consecuencias? ¿Cómo se aplica? ¿Dónde se aplica? ¿Qué problemas ha habido? ¿Dónde están? ¿Cómo se han gestionado? La trazabilidad de las políticas públicas o la trazabilidad de las decisiones, que es más fácil, es hoy, sin inteligencia artificial, un reto, ¿no? Decisiones que toman personas humanas en despachos con no sé cuántas firmas de acuerdo a una lógica burocrática absolutamente beberiana. Eso hoy todavía es un reto. Pues cuando apliquemos la inteligencia artificial, ¿cómo lo hacemos? Pues un lío. Vamos a ver. Primero de todo,
cada vez va a haber más decisiones que las van a tomar máquinas, algoritmos, sistemas inteligentes, como le queramos llamar. Ya esto es una realidad y esto va a aumentar, aunque solo sea porque la creciente complejidad del mundo nos obliga a mayor manejo de datos y, por tanto, mayor cálculo de impactos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos al mismo tiempo, este es el lío que tenemos, es que tenemos como 3 sistemas de decisión que comparten espacio, responsabilidad y a veces se confunden, ¿no? Tenemos el tipo de decisión del mercado, las decisiones mercantiles, el tipo de información que tienen que ver con los precios y las interacciones en el mercado. Tenemos las jerarquías, que es el tipo de decisión político en sentido general del término, y tenemos las decisiones algorítmicas. Estas terceras cada vez van a adquirir una mayor relevancia. Entonces, más que... Es decir, ahora mismo hay programas, ya conocéis de sobra, ¿no? Hay programas para decidir sobre los terceros grados de los presos, ¿no? Bueno, ese tema de que tú decías, ¿no? De las sentencias de los tribunales, bueno, en parte es una sofisticación del viejo Aranzadi, tampoco es que, desde un cierto punto de vista, no es tan nuevo, desde un cierto punto de vista, ¿no? Habiendo toda la jurisprudencia que hay y siendo, por ejemplo, tan interesante, esto es un tema para una sesión sola, ¿no? Total. Siendo tan importante la unificación de la doctrina, para eso están ciertos tipos de tribunales, en España el Tribunal Supremo, teóricamente, eso ya no lo puede hacer un humano, o sea, ya no lo puede hacer un opositor, ¿no? Y además el opositor hace, en fin, tiene también otros sesgos, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión es que la pregunta que nos podíamos hacer es ¿qué cosas hacen los algoritmos bien y qué cosas no hacen bien, ¿no? Porque hay errores típicos de los humanos. Los humanos cometemos casi siempre unos tipos de errores que Kahneman estudió muy bien, ¿no? Son 7 errores, los 7 sesgos humanos y tal, y más o menos todos cometemos los mismos, unos con mucho grado y otros, en mi caso, con muy poco, pero en otros con mucho más y tal, ¿no? Pero son siempre los mismos, ¿no? Las máquinas también tienen un tipo de errores muy sistemáticos de las máquinas, ¿no? Que son muy tontas para unas cosas y muy hábiles para otras, ¿no? Entonces, lo fantástico sería que fuéramos capaces de compensar los errores de las máquinas con los errores de los humanos, o que los humanos interviniéramos en ese ecosistema en aquellas cosas que las máquinas no hacen bien y al revés, ¿no? Las máquinas no cuentan bien chistes, ¿no? No sé si habéis visto, hace poco leí un artículo sobre los chistes de Siri y Alexa y tal, no hacen ninguna gracia. Me hacen más gracia los chistes de los catalanes, a mí, no tiene ninguna gracia. Porque la inteligencia artificial, la expresión inteligencia artificial es muy fuerte para referirse al término, ¿no? Yo, estando aquí en Manuel, no me atrevo a hablar mucho de esto y si digo alguna tontería me corregirá, pero creo que es bastante tonta la inteligencia artificial, ¿no? Nos da 1000 vueltas en muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay quien ha depositado grandes esperanzas en la inteligencia artificial porque gracias, y a los algoritmos en general, porque gracias a esto, por ejemplo, podemos desideologizar la política. Y vienen a decir, ¿no? Ya está bien de esa política ideologizada, ahora que estamos aquí con el tema estrella de la polarización, ¿no? Pues venga, menos políticos ideologizados y más políticos que midan, que calculen, que midan impactos, por tanto, que hagan políticas basadas en la evidencia. Esto lo habéis oído, ¿no? Y está muy bien, o sea, como idea está muy bien. Pero si esto lo absolutizas, esto es terrible. Yo, después de muchos años de estudio en este tema, he llegado a formular un gran principio filosófico, que es el principio Bertin-Osborne, que es un principio muy sofisticado de filosofía política, según el cual da igual que gobierne la derecha que gobierne la izquierda. Lo que necesitamos son gobernantes que gestionen bien. ¿Os suena esto? ¿No? Bueno, esto hay mucha gente que te lo compra, porque hay mucha gente que está que sigue ese mundo. O sea, hay una sensibilidad para eso, producto de un cierto cansancio ante la ideologización extrema. Y no está mal. O sea, es verdad que hay mucha gente muy fanatizada en el espacio público. Es verdad que los humanos tenemos ya unos sesgos a priorísticos, formamos sectas, nos polarizamos con una gran frecuencia y que de vez en cuando haya alguien, sea un algoritmo o sea un moderador, que diga, oye, las evidencias son estas, no estáis más que legislando y este es el resultado, esto no vale para nada.
Objetivemos esto. Esto dicen los científicos. Otro tema también que durante la pandemia ha sido de gran discusión, ¿no? Hasta qué punto los científicos pueden intervenir en esto o no, ¿no? Por tanto, bueno, es por echar más elementos de discusión aquí, ¿no? O sea, cómo identificamos aquellas cosas en las cuales nos vendría bien una cierta desideologización algorítmica y qué cuestiones obedecen a la voluntad política. No, esto lo vamos a decidir. Esto no lo va a decidir un artefacto, ¿no? Y a ver cómo nos remontamos, porque es difícil. Como hablabas de objetivizar, vamos a unas cuantas cifras. ¿Alguien vio el último barómetro que salió hace mes y medio? ¿No lo visteis nadie? Seguro que sí. Bueno, el último dices. Eurobarómetro. Ah, Eurobarómetro. Eurobarómetro. Bien. El último Eurobarómetro sale más o menos una vez al año, los años normales. El último es de hace mes y medio, una cosita así, ¿no? Y aplicado a España, ¿vale? ¿Cuánta gente confía en los partidos políticos? ¿Os animáis a dar una cifra? ¿Te acuerdas? ¿Lo viste? Un 7% de los españoles y las españolas confían en los partidos políticos. Un 7%. Claro. Bien. Confía más en Bertín Osborne. Por supuesto. Claro. ¿Y en el gobierno? ¿Cuánta gente confía en el gobierno? Un 12%. Y puedes pensar, hombre, igual es que este gobierno es un poco raro, ¿no? ¿Y en el Parlamento? ¿Cuánta gente confía en el Parlamento? Un 15%. ¿Y en los medios de comunicación? La radio era la que mejor parada salía, ya digo yo siempre que es el mejor medio del mundo, ¿no? Pero no llegaba al 50% la población española que dice que se cree las noticias que le llegan por medio de los medios de comunicación. En nuestro sistema democrático he tocado 4 elementos absolutamente claves, tanto en la conformación de la opinión y de la voluntad, que son los medios de comunicación, como en la toma de decisiones políticas, selección de élites y configuración de políticas públicas, que son los partidos, los gobiernos y los parlamentos, ¿vale? Al mismo tiempo, hoy salía una noticia, no sé si te ha dado tiempo a mirarte, que te la pasaste muy rápido, me ha llegado de casualidad, salía una noticia de una última encuesta que se ha hecho a nivel europeo con motivo del Mobile, que se está celebrando estos días en Barcelona, donde se dice que el 51% de los europeos estarían dispuestos a que una gran parte de decisiones dejaran de tomarlas los políticos y las tomara la inteligencia artificial. En síntesis, la política es lo viejuno y la inteligencia artificial es lo cool, ¿vale? Ridiculizando un poco. Pero lo digo en el sentido de que como nos metamos en un enfrentamiento, como hagamos una batalla, ¿no? Política versus tecnología, vamos a hablar de tecnología en general, ¿no? O tecnología versus política, la política pierde. Hoy, en percepción ciudadana, en estimación ciudadana, pierde, ¿no? Entonces, a mí hay 2 cosas que me preocupan mucho. Bueno, primero creo que tenemos que huir de ese enfrentamiento, para nada. Pero hay 2 cuestiones que creo que tenemos que ver cómo se gestionan. Una es una cuestión de velocidad. Si durante muchos años se creó el mantra ese de que la economía es líquida y la política sólida, ¿no? Es decir, que la economía en un mundo globalizado era un ámbito en el que se tomaban decisiones muy fáciles, muy ligeras, muy continuamente, ¿no? Y sin embargo la política para tomar una decisión le cuesta siglos, ¿no? Procesos, procedimientos, leyes, papeles, burocracia. Entonces se decía, la economía es muy líquida y la política es muy sólida, ¿no? Bueno, la tecnología no es que sea líquida, es que es gaseosa directamente. Va a una velocidad, quizá tú nos puedas contar más, pero cuando en el ámbito europeo se empieza a querer legislar o regularizar o hacer algún tipo de norma que ayude a controlar algunos aspectos de la inteligencia artificial o de otras tecnologías, ya hemos saltado de pantalla. Cuando la Carta de Derechos no sé qué empieza a estar lista, ya hemos saltado de pantalla a otra cosa. Cuando se quiere abordar algún problema y se ve más o menos cómo se tiene ya medio enfocado, existen ya 3 problemas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un problema, en primer lugar, de velocidad. Y en segundo lugar, y eso es una cosa que a mí me preocupa mucho, muchos de los grandes temas que hoy tenemos encima de la mesa como grandes retos de la humanidad requieren cambios profundos, ¿no? El desafío climático, el desafío ambiental requiere cambios en los modelos de producción, de consumo, etcétera, etcétera. El desafío, por ejemplo, de las políticas demográficas, no digo solamente migratorias, ¿vale? Digo demográficas, requiere cambios también en la política, en la economía y en la configuración de las sociedades. La propia revolución digital necesita de muchos cambios en lo formativo, en lo informativo, en muchos ámbitos, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial funciona bajo una lógica de la continuidad, de la repetición, ¿no? Una máquina hace lo que ha aprendido a hacer, pero se le puede introducir el factor de transformación.
Entonces, para mí son esos dos grandes... Bueno, primero, no hacer una batalla, porque entonces hemos perdido, más que nada, ¿no? El tema de la velocidad, cómo se acompasa todo eso, y las cuestiones de la transformación. ¿Tú cómo le pides a un algoritmo que te genere cambios y transformaciones para tomar decisiones cada vez, por ejemplo, más acertadas con la biosfera? Claro, en ese panorama que tú has descrito también de desconfianza radical en las mediaciones, en las instituciones lentas, verticales, jerárquicas, estados, etcétera, llega alguien y te ofrece lo siguiente, dice, oye, vamos a esto de las urnas, esto es una tontería, ¿no? Una cosa cada 4 años y tal. Vamos a hacer un sistema, llamémosle de la manera que queramos, que registre nuestras preferencias. Claro. Porque eso es muy fácil de conocer, ¿no? O sea, en lugar de pensar que el de derechas lo que quiere es libertad y el de izquierda lo que quiere es igualdad y esos términos abstractos, hay gente que dice, y esto está escrito, ¿no? O por lo menos planteado como reto intelectual, ¿no? Es perfectamente pensable un sistema que rastree nuestros movimientos reales, no los que dicen los ideólogos de los partidos, ¿no? Los reales. Tú, ¿qué compras? ¿Qué consumes? ¿Cómo te mueves? ¿Qué expresas en tus redes sociales? Y todo eso, irlo registrando, irlo agregando y de ese resultado estar continuamente tomando decisiones que responden a la agregación de las microvoluntades individuales. ¿Qué hay más democrático que esto? Pensar, esto es una pregunta de examen, ¿eh? Si ahora si tuviera tiempo ponía un papel y a ver cómo me rebatíais esto, que no es fácil, ¿no? Que es realmente el modelo este de identificación de preferencias y agregación no plantea ningún problema. Desde el punto de lo más democrático que hay, lo más responsive que existe, ¿no? Estamos atendiendo a lo que la gente de hecho quiere, no los ideólogos. Bueno, ¿qué problema tiene esto? Bueno, a mí se me ocurre uno de entrada, ¿no? Que es, Cristina lo ha dicho de otra manera, ¿no? Lo ha indicado, ¿no? Que es esto implica lo que podríamos llamar un comportamentismo radical. Es decir, estas máquinas lo que hacen es identificar nuestras preferencias futuras sobre la base de pensar que en el fondo no van a ser sustancialmente distintas de nuestras preferencias presentes y pasadas. Pero es que esto no es verdad, porque en la historia hay momentos de ruptura, hay momentos de yo dejo de fumar, o dejan de hacerme gracia los chistes machistas, que a mi generación nos hacían gracia hace 40 años y de repente queremos dejar de ser una sociedad machista. Eso, sí, imaginaros que me planteo ahora la hipótesis, imaginaros que esto hubiera estado funcionando en los últimos 60 años. ¿Qué cosas nos habríamos perdido? Ha habido decisiones políticas, como esta que acabo de decir, ¿no? El combate contra el machismo, por ejemplo, o la presencia de las mujeres en la vida pública, que son decisiones que no son la consecuencia de un comportamiento algorítmico, es más, que expresan una ruptura respecto de nuestras preferencias. Ha habido alguien, nosotros mismos, que hemos dicho, se acabó, me caigo del caballo, corto con esto, ¿no? Entonces, eso que Susana Zuboff llamaba el derecho al futuro, recordando una idea de Hannah Arendt, ¿no? Derecho al futuro. Es que los algoritmos calculan muy bien nuestras propensiones, se dice, propensiones, ¿no? Nuestras propensiones, pero muy mal los futuros alternativos. Claro. No están, creo yo que no están pensados para esto, ¿no? Y luego, este modelo es un modelo sospechosamente parecido al modelo del consumidor y del mercado, ¿no? ¿Realmente la política es un sistema pensado, diseñado para satisfacer nuestras necesidades? Sí, pero no solo eso. Para algo más. Por un lado, esas necesidades nuestras son susceptibles de modificación. Por eso a mí me convence mucho la concepción deliberativa de la democracia, es decir, esa concepción según la cual entramos en un espacio de discusión con unos intereses y con unas preferencias y salimos a lo mejor con esos cambiados. Es decir, que la política no es solamente un espacio de agregación o un espacio de de negociación, de preferencias ya determinadas, sino que puede ser un espacio de descubrimiento, de matización, de reformulación de nuestras preferencias y de nuestros intereses. Por tanto,
un algoritmo no negocia, agrega. La mesa de negociación para Cataluña o otras mesas que se vayan a organizar, no pueden ser sustituidas por el algoritmo. Hay algo que los algoritmos no tienen, que tiene una mesa de negociación si funciona bien, ¿no? Que es el descubrimiento de los límites del otro, la reformulación. Luego hay otra cosa que tampoco de lo que un algoritmo no es capaz. Y en esto el algoritmo se parece sospechosamente al mercado, que es dos cosas. Una, cuando yo formulo mis preferencias y mis intereses, tener en cuenta su compatibilidad con las de otros. El algoritmo, como el mercado, define preferencias, define intereses y luego, en un momento posterior, entra en diálogo, en confrontación, en conflicto con otros. Pero no interioriza su compatibilidad con los intereses de otros. Y los humanos lo hacemos continuamente. En fin, quien viva en pareja lo hace todos los días, ¿no? O se lo hacen, ¿no? En fin, o lo que sea, ¿no? Continuamente estamos examinando, no solo negociando. Hay una parte de la convivencia que es negociación, pero hay otra parte que es anticipación de la negociación. Esto yo creo que un algoritmo yo creo que no lo puede hacer muy bien, ¿no? Y la otra cosa es el destino final. Es decir, la imaginación, la anticipación del tipo de sociedad que nosotros queremos. Lo plantearía de otra manera. Cuando tú defines tus preferencias y tus intereses, ¿has pensado en el resultado final de la agregación o negociación que se seguirá de esos intereses y de esas preferencias? Un modelo puramente mercantil dirá, no, ni falta que hace. Si tú lees a Hayek, que en el fondo Hayek es muy algorítmico, dirá, no hace falta. Ya la resultante será óptima. Y hoy sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que hay cantidad de bienes públicos que no se pueden proteger si los agentes que intervienen en la definición de ese bien público no anticipan un resultado final. Si yo, bueno, el ejemplo del medio ambiente que tú conoces mejor que yo es clarísimo a este respecto, ¿no? Yo tengo que anticipar en mi conducta actual, en mis intereses actuales, un cierto tipo de sociedad ideal, al contrario de lo que muchas veces hacemos cuando hay esos problemas de agregación negativa, ¿no? o de conducta catastrófica o de estupidez colectiva, ¿no? Que es, todos perseguimos nuestro interés y al final lo que hacemos es dañar nuestro interés. O sea, ese fenómeno de tontería colectiva tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo creo que los algoritmos, o sea, es un tipo de inteligencia para la que me parece que los algoritmos no están muy bien dotados. Están muy bien dotados para la conducta agregativa, pero mal dotada para la conducta de ruptura respecto de esa continuidad de las preferencias y sobre todo de diseño de un futuro, ¿no? Y claro, el tema del medio ambiente es un tema crucial en esto, pero por ejemplo todo el tema, ya que estamos en el terreno digital, todo el tema de la privacidad no se puede gestionar como un bien privado. El nivel de protección de la privacidad, si dejáramos el nivel de protección de la privacidad a la soberanía que tenemos los que decimos en un clic, he leído y apruebo las condiciones o he aceptado los cookies, daríamos como resultado final un nivel de protección de la privacidad probablemente muy insuficiente. Por lo tanto, eso lo tenemos que anticipar. Claro. Y tenemos que saber lo que supone, ¿no? ¿Lo qué? Saber lo que supone. Obviamente eso no se lo lee nadie. Sí. O sea, nadie se lee hasta antes de clicar he aceptado, ¿no? Y nadie piensa más allá de aceptar las cookies, porque además necesitamos comprar ese disco inmediatamente y por lo tanto, pues Claro. véndemelo ya y no sé qué, ¿no? Claro, pero eso plantea también otros problemas, ¿no? En primer lugar, un problema de aparecen nuevos bienes públicos, la privacidad como bien público, cosa que hasta ahora no se había planteado. Aparecen nuevos bienes públicos y comunes en un momento en el que estábamos empezando a ser conscientes de la importancia que tenía la gestión de los bienes comunes. Ojo, que esto no lo teníamos superado todavía. Hace escasamente 4 décadas, 5, de que se empezó a teorizar esto de la gestión de los bienes públicos comunes en relación a bienes como puede ser el aire limpio, el agua, el paisaje, por ejemplo,
Eso que ahora mismo empezamos a entenderlo y empezamos a gestionarlo, y todavía tenemos muchos problemas para legislar, por cierto, cuando todavía estamos intentando entender eso, aparecen nuevos bienes públicos comunes, como puede ser el de la privacidad. Por lo tanto, eso nos genera un reto importante. Aparece otro reto que tiene que ver nuevamente con el conocimiento. Nosotros hemos debatido en otras ocasiones mucho la relación que hay entre la formación y el conocimiento y la democracia. ¿Puede haber una democracia de calidad con una sociedad poco formada, poco informada? Pues es muy difícil, ¿no? Bueno, pero es que ahora esto mismo nos mete en otro ámbito de conocimiento. O sea, si todavía no teníamos bien planteado la relación entre conocimiento y democracia fuera de estas cuestiones tecnológicas, ahora nos meten en otras necesidades de conocimiento diferente, para los que, por cierto, los sistemas sociales y educativos de momento nos están poniendo en disposición de, ¿no? Probablemente porque sea muy reciente, pero necesitamos dar una vuelta de tuerca también para gestionar todo eso y para gestionar toda esa complejidad, ¿no? Pero, sin embargo, hay otras cuestiones de la inteligencia artificial que yo creo que sí que son cuestiones muy positivas, que tengo la sensación de que se podrían acelerar muchísimo más para ayudar a una mejor política y a una mejor democracia. Una es todo lo que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas. Estamos todos clamando por evaluación de políticas públicas, ¿no? En la pandemia, ¿cuántas veces hemos dicho en la pandemia eso? De empiecen a evaluar ya cómo se está gestionando la pandemia, si se está haciendo bien, mal o medio pensionista. Vamos a empezar a evaluar ya para poder poner los mecanismos de ajuste que sean necesarios, ¿no? Lo hemos dicho todos durante todos estos meses. Ahí una inteligencia artificial bien aplicada hubiera ayudado muchísimo. Igual se han hecho cosas, bueno, de hecho se han hecho cosas, ¿no? Puntuales, pero no de una manera integral. Bueno, pues ahí, por ejemplo, puede ayudar muchísimo. A nivel anticipatorio que decías, yo creo que también es un gran elemento casi de investigación. Y me explico. Últimamente en ciencias sociales andamos más preocupados por el estado de ánimo que por el estado de opinión. Lo cual es curioso porque dice mucho de una sociedad, ¿no? Es decir, no me importa tanto saber a quién votaste en las últimas elecciones, sino saber si tienes una actitud de optimismo ante cómo te va la vida y cómo te piensas que te va a ir, o pesimista, si crees que dentro de 3 años vas a estar arruinado, sin trabajo y tus hijos poco menos que en la calle, ¿no? Me importa más el estado de ánimo porque me da más indicaciones incluso para saber lo que puedes votar. Ojo, El cansancio pandémico como gran fuente de motivación política. Por ejemplo, o sea, y de hecho, buena parte de los resultados de las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid se explican más por estado de ánimo que por estado de opinión, ¿no? Bueno, eso es una cosa en la que la inteligencia artificial sería súper útil, ¿no? Yo no sé si es verdad o no, aquí estáis muchos tecnólogos y lo sabré, yo no lo sé. No sé si es verdad o no el mantra ese que dice que Facebook con 10 de tus likes sabe cosas de ti que tú ni siquiera sabes, ¿no? Y con no sé cuántos likes sabe a quién vas a votar en las siguientes elecciones. Bueno, no sé si es cierto o no, pero tiene pinta de que las cosas pueden ir por ahí. Bueno, pues sin embargo, ves, como un instrumento de investigación, de intentar entender el estado de ánimo de una sociedad, es una herramienta súper potente y que te da una cantidad de información para hacer proyección electoral, pero también para gestionar políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, políticas fiscales. Vamos a incorporar, mejor dicho, voy a hablar con propiedad, vamos a retirar una parte de la subvención que tenemos en España al diésel, ¿vale? Al combustible diésel de nuestros coches. Vamos a retirar una parte de la subvención, que algunos dirán vamos a incrementar los impuestos. En realidad es que estamos retirando una subvención, pero es igual, ¿no? Es decir, el diésel va a salir más caro. ¿Cómo se percibe esto? Y tenemos una radiografía inmediata mediante inteligencia artificial que nos va a decir que en las zonas de grandes ciudades, sobre todo en barrios ricos de renta alta, pues bueno, pero que en las zonas rurales y en no sé qué, va a sentar fatal. Bueno, pues tú con eso luego gestionas, tomas la decisión o no la tomas, lo gestionas de una manera o de otra, ¿no? Pero tienes esa información que te permite anticipar lo que puede pasar mediante el estado de ánimo. Ahí hay una herramienta tremenda, poderosísima, ¿no? Luego también por poner en el saco las cosas positivas que hemos empezado diciendo, no demonicemos, ¿no? Ni estemos obnubilados, ¿no? Vayamos de alguna forma a equilibrar. Pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con el futuro, en el sentido de, sobre todo, esas consecuencias indeseadas, ahí es donde yo veo el problema. Que en el fondo no es un problema tanto de la inteligencia artificial o de la tecnología, sino de la propia política. Tenemos mecanismos políticos, no solamente institucionales, sino tenemos mecanismos sociales, políticos, que nos permitan definir lo que queremos ser de mayores, que nos permitan definir a dónde queremos ir,
Porque si esos los tenemos, luego podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a recorrer ese camino. Pero es que probablemente carecemos de esos dispositivos de la política, que tiene mucho que ver con lo que tú hablabas de la democracia deliberativa. No solo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso. Pero si no somos capaces de eso, yo mucho me temo que el debate que ha abierto esa encuesta que yo citaba, no sé si la habéis podido mirar, que citaba hace un momento, de que el 51% de los europeos dicen que, oye, que menos parlamentarios, ¿no? Y más algoritmos, porque efectivamente la lógica de la agregación dice, oye, pues mira, aquí estamos 40 personas o 50 personas, ¿no? Y entre las 50, 25 piensan que no hay que poner el impuesto al diésel y otras 25 sí. Pues vamos a estarnos quietos de momento. Ahora ha cambiado la cosa y 40 piensan que sí que hay que ponerlo y 10 que no, pues lo ponemos. Eso es la lógica de que es así. Y efectivamente, frente al descrédito de la política, es muy fácil caer en eso y decir que lo haga un algoritmo, que además nos sale más barato. Y de paso ya metemos la cuña populista, ¿no? De que ya nos sale más barato. Entonces, claro, hay unos problemas que son intrínsecos de la tecnología y hay otros problemas que son del contexto en el que esa tecnología está imbricado y la falta de espacios de deliberación donde decidir colectivamente dónde queremos ir, ¿no? Sí, además ahora esos espacios de deliberación ya no son solamente entre personas, sino entre personas y artefactos, ¿no? Claro. Entonces, aquí Bruno Latour diría que hay que ir a un parlamento de las cosas, ¿no? O sea, a un parlamento en el que, además de estar representados seres humanos, estén representados animales, estén representados sistemas inteligentes, dispositivos, algoritmos. O sea, yo creo que es un momento apasionante de la historia de la humanidad, en el cual muchas cosas se nos ponen patas arriba y implican desafíos también al pensamiento, ¿no? Yo creo que el gran tema es cómo diseñamos el ecosistema humanos-máquinas, ¿no? O sea, cómo conseguimos entornos deliberativos, no solo entre humanos, sino entre humanos y cosas, en los cuales la resultante sea óptima, ¿no? Teniendo en cuenta que no nos podemos dejar llevar por los lugares comunes habituales, según los cuales, por ejemplo, una máquina lo que hace es un comportamiento repetitivo, automático. Y en cambio los humanos seríamos los que representamos la iniciativa, el cambio o la novedad. No es verdad. Hace poco acabo de leer un libro de unos sociólogos de la tecnología alemanes cuyo título era ¿Pueden las máquinas actuar? Actuar en el sentido de agency, o sea, de actuación, no de operatividad, ¿no? Bueno, y al final no me ha quedado nada claro, pero lo que me ha quedado es que el tema es muy confuso. ¿Pero pueden o no pueden? Que casi sí, casi sí. Podrán, O sea, ¿no? Podrán. No, que hacen una cosa muy parecida a la actuación. Que ya no estamos ante lo que Förster llamaba las máquinas triviales, ¿no? O sea, el desarrollo de la tecnología ha llevado a que la máquina trivial, según la cual tú le dabas a un botón y se movía, o sea, las máquinas mecanicistas, lineales, han sido sustituidas por lo que se llama desde distintos puntos de vista, por ejemplo, la época de lo que se llama la postprogramación, ¿no? Domingos y esta gente, vuestros colegas hablan de todo esto, ¿no? De que en el fondo estamos diseñando artefactos que se autodiseñan a ellos mismos, ¿no? Hemos entrado en una programación al cuadrado y eso genera un cierto vértigo, no en el sentido del Frankenstein mitológico, ¿no? Sino en el sentido de que, vamos a ver, la gran cuestión es, nosotros queremos máquinas que salven vidas, que midan bien la realidad, que sean baratas, eficientes, que contaminen poco, ¿sí o no? Eso se puede hacer con máquinas puramente mecánicas. O sea, ¿no es más interesante máquinas del tipo machine learning? O sea, máquinas que aprenden, ¿no? Por otro lado, los humanos somos también muy automáticos, ¿no? O sea, las máquinas son menos automáticas de lo que parece, casi actúan en el sentido humano, y los humanos somos mucho más automáticos de lo que nos pensamos. Esto de que, no sé, conducir un coche es imposible si uno piensa demasiado. Sí. El coche se conduce bien cuando estás sacándote el carnet de identidad, estás todo el rato pensando, antes de meter la marcha hay que pisar el embrague, ¿no? El embrague, ¿no? Sí, el embrague. Tal, ¿no? Yo tenía un profesor de metafísica que
que era muy torpe, nunca se sacó el carnet de conducir y nos contaba en su ingenuidad que llevaba una chuleta, cuando se ponía en el coche y entonces la llave pisó el embrague y aquello acabó mal, ¿no? O sea, Es que era de metafísica. era de metafísica, evidentemente. O sea, tienes que automatizar en muchísimas cosas. En la vida automatizamos muchísimas cosas, ¿no? Entonces esto genera problemas inéditos, problemas completamente nuevos, ¿no? No sé, ¿habéis visto esta película de Tom Hanks? Un piloto que ameriza en el Hudson, Sully se llama o algo así, ¿no? Es un piloto que calcula que el avión le está dando una información equivocada y no llega al JFK a aterrizar y toma la decisión de amerizar. Le sale la cosa bien, vale, pero acaba en los tribunales. Y toda la discusión es apasionante porque oiga, el sistema inteligente le dice claramente lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un tema de responsabilidad de la tecnología, fantástico, que ya ha generado discusiones enormes y lo que nos queda todavía, ¿no? Sí. Pero un asunto que dice, bueno, aquí tiene que haber una negociación, tiene que haber un reparto de funciones. Por ejemplo, me dice la gente que sabe de esto, o he leído que ahora mismo con el tema del coche autónomo, Google va más bien en la línea del coche completamente autónomo y Tesla o no sé si otros productores más bien van a sistemas híbridos, ¿no? Bueno, hay una discusión. ¿Es mejor que yo coja el coche ahora aquí en Zaragoza, lo saque de la ciudad, me eche a dormir o me ponga a leer y cuando me estoy llegando a Pamplona me despierta el coche y ya para iba a decir aterrizar, para aparcar en mi casa ya lo cojo yo? ¿O no sería mejor olvidémonos del humano y que todo esto continúe? Bueno, depende, ¿no? Yo creo que no tengo una solución para esto, ¿no? Yo creo que es una negociación, es un pacto que tenemos que hacer, ¿no? Si uno va a Londres y a París y compara a los taxistas, ¿qué fuente de información tan interesante son los taxistas? Siempre. Para una socióloga es una mina. La política te la determinan. Cada vez que un taxi es un interrogatorio. El resultado de las elecciones de Madrid a las que te has referido tú antes, a mí me lo sabían los taxistas ya, ¿no? Bueno, clarísimamente. Pues, ¿qué te encuentras en París? Taxistas que utilizan, tú les dices, a la calle tal, entran en el no conocen nada bien en París. Los taxistas no conocen bien la ciudad de París. Tú vas a Londres, no miran en ningún sitio, te llevan. Es decir, ¿qué relación tiene con su tecnología un taxista de París, un taxista de Londres? ¿A qué tipo de sociedad, a qué tipo de entramado nos interesa ir, ¿no? Bueno, esto sería también todo un tema de... Claro, pero realmente lo más interesante que tiene que hacer un taxista es aprenderse las direcciones de las calles, que además de vez en cuando las cambiarán. No puede hacer cosas más interesantes en su vida y confiar eso a una máquina. Porque probablemente en términos de utilidad es mucho más útil, ¿no? Tú dedicas tu tiempo libre, tus neuronas y tu intelecto a lo que te dé la gana, pero efectivamente para aprenderte el sentido de las calles, que además de vez en cuando te lo cambian, confía en la máquina, siempre y cuando se vaya perfeccionando. Claro, pero ¿no? imagínate que se le rompe el aparato. Ya, sí. Estás colgado. ¿No? Es que, no, pero eso no es una bobada. No, pero imagínate que te da un infarto conduciendo. No, ya, pero bueno, pero eso es un accidente que no tiene solución. Pero un ejemplo. Pilotar aviones es cada vez más un asunto de informáticos. Sí, ¿no? máquinas. Mi padre era ingeniero aeronáutico y piloto, y me acuerdo una vez que me explicó, ya siendo yo muy chaval, muy pequeño, que una de las cosas que había aprendido en su curso de piloto que había hecho y tal, era cómo había que aterrizar en un sembrado. En un sembrado, se me quedó grabado, en un sembrado hay que aterrizar siempre perpendicular a las líneas de las, ¿cómo se llama esto? Yo es que no soy de ciudad. Ya sabéis lo que... Gracias. Los surcos estos que hay, Daniel. tienes que cogerlo en vertical, en perpendicular, ¿no? Porque el avión va frenando y en cambio si vas así, acabas ladeándote. Era pura manualidad. O sea, mi padre aprendió a pilotar en un momento en el cual, además tuvo un accidente muy grave también, pues bien, era un piloto de estos de mecánico casi, ¿no? Y me decía, bueno, cuando ya era mayor y había ido a pilotar aviones más sofisticados, formulaba el siguiente principio.
cuanto peor sea el aparato, más bonito es el vuelo. Y a mí me llevaba a volar cuando éramos pequeños y tal, y disfrutaba con la típica avioneta cutre que se movía todo. Esto notabas el... En cambio, te metes en un Boeing, pilotaba Boeing y tal, y decía, esto es un aburrimiento. ¿Qué pasa? Que un sistema muy sofisticado es un sistema en el cual, en el fondo, hay un robot, hay un ordenador que te da las órdenes a ti. Hasta el punto de que, si yo ahora voy a París, es muy difícil decir con exactitud quién me ha llevado. Te llevará la Siri de turno o el tontón de turno. O Air France. Efectivamente. O la compañía logística o la agencia de viajes. O el software. Claro, es que hay un montón de... Pero el piloto fulanito de tal me ha llevado a París. Pues igual no. ¿Pero eso es un problema? Sí. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. EasyJet, las compañías aéreas han descubierto que los pilotos pilotan cada vez peor. Claro, porque cada vez tienen que tomar menos decisiones. Claro, porque esto de Tom Hanks no lo hace nadie, porque esto de Tom Hanks sencillamente se estozolan y ya está. Pero han perdido muchas habilidades manuales que mi padre tenía y que probablemente los pilotos de los años 60, 70 tenían. En un momento de dificultad eran capaces de suplir a la máquina, ¿no? Entonces, EasyJet, por lo visto, en el programa de formación de sus pilotos, incluye una parte de chapuzas, digamos, llamémosle así, ¿no? De situaciones, eso, como lo de cómo aterrizar en un sembrado. Te apagamos la... Yo recuerdo haber hecho vuelos con mi padre, que una de las cosas que hacía era reconocimiento de avioneta, o sea, para calidad de aviones y de avionetas de aviación civil. Pues muchas veces tenía que hacer él la revisión o el ok, ¿no? Y yo me acuerdo, esto probablemente ahora ya no se puede hacer, pero yo me acuerdo que una de las cosas que hacía, y además me avisaba, me decía, voy a entrar en pérdida, ¿no? Y era una cosa muy habitual, ¿no? Entonces, voy a entrar en pérdida, cuidado, que voy a entrar de pérdida de cola, que es la peor de todas, ¿eh? La pérdida de cola es terrible, ¿no? Tienes que subir mucha altura y de repente el avión entra en un agujero negro, el estómago se te sale por las orejas, ¿no? ¿Y cómo salgo de aquí? Él lo sacaba. Y era la manera de probar el avión. Tú ahora vete a Iberia. Imposible. Y pide a algún piloto salir de esa situación. Imposible. Entonces, a eso me refiero con lo del accidente. O sea, hay una cierta manualidad que hemos perdido, y bien perdida está, pero que en algunas cosas no está bien perdida. Antes cuando íbamos de excursión al campo con nuestros padres y se estropeaba el coche, siempre el padre, que era el que conducía, siempre ¿qué hacía? Se paraba, abría el capó, muchas veces conseguía, era una chapuza de la bobina, de no sé qué, tal, y la mayor parte de las veces lo que hacía era claudicar, ¿no? Que era el último gesto de machirulismo. Era, joder, yo esto... Ahora, ¿qué pasa cuando uno lleva el coche al taller? Que lo meten al ordenador no lo arreglan. Lo meten al ordenador correspondiente, lo chequean y a partir de ahí, claro. Entonces nos hace más dependientes de la tecnología. Pero no sé si hay cifras, pues igual por aquí lo sabéis, probablemente también nos hace más seguros, ¿eh? Es decir, claro. Disponer de buenos dispositivos, vaya redundancia, perdón, disponer de buenos cacharros, de buenos aparatos, de buena información para pilotar un avión o para conducir un coche hace que probablemente la seguridad incremente. Claro. Ahora bien, es cierto que nos hace más dependientes y que ya no podemos cambiar la bujía, ¿no? Esos hombres que sabían cambiar bujías, que efectivamente eran hombres, ¿no? Sí. Así en un momento, o hacer no sé qué con la cola esto del ventilador, con la correa del ventilador, eso ahora mismo es imposible, ¿no? No sé ni si existe todavía ese tipo de cosas. Entonces nos hacen más dependientes, pero probablemente también nos hacen más seguros. Donde a mí me genera más dudas es en la conciencia de las consecuencias. Yo no tengo ni puñetera idea de cómo funciona un coche, ¿vale? Pero sé que si me equivoco y en vez de darle al freno le doy al acelerador, el problema que tengo es importante, ¿vale? Yo no sé cómo funciona un algoritmo o una máquina que me dice que le diga aceptar las cookies cuando voy a comprar un libro en Amazon, pero tampoco sé las consecuencias de hacerlo. Más allá de 4 lugares comunes, ¿no? No sé a dónde me lleva eso exactamente. No sé ese dato dónde acaba ni para qué. No sé eso qué consecuencias tiene en términos, por ejemplo, de configuración
de un espacio público cada vez más fragmentado, cada vez con células con menos conexión entre ellas, cada vez más polarizado en muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que muchas veces este tipo de cuestiones, a mí donde me generan debate es en la incapacidad que tenemos de comprender las consecuencias de aquellos actos que estamos haciendo cada vez más todos los días y que previsiblemente irán más a más, ¿no? Entonces, a mí no me molesta que, bueno, yo un día me fui a contar la anécdota que contamos todos, ¿no? Y un día me fui a buscar un iPad, que es este, ¿no? Pasé por la tienda de Apple, los miré, estuve preguntando precios, no sé qué, tal cual. No di mi nombre, no di mi teléfono, no di nada. Dije, ya me lo pensaré. Subí a mi casa y cuando abrí mi ordenador tenía una oferta con este iPad con un 25% de descuento. Yo no había dado mi nombre, no había dado mi teléfono, no había dado mi correo electrónico, no había dado nada, ¿vale? Sabéis que además Apple no es muy dado a mandar ofertas, con lo cual fue un wow. Bueno, a mí me vino estupendamente, me compré el iPad con un 25% de descuento, ¿no? Con lo cual dices, tampoco demonicemos, está muy bien tener esa posibilidad. Pero claro, eso es una frivolidad. O sea, debajo de todo eso hay un montón de cosas cuyas consecuencias yo creo que no conocemos. Por lo tanto, cuando yo entro a la tienda de Apple con un móvil, que por ahí vino, obviamente, ¿no? Yo no sé exactamente las consecuencias de lo que está pasando y no soy capaz de comprender eso. Por lo tanto, creo que tenemos también un problema de comprensión del cómo funciona el coche, que ya no funciona con no sé qué cacharros, ¿no? Sino que funciona con una serie de softwares que entienden los informáticos que los han creado y los ingenieros que lo han creado, y de comprensión también de los comportamientos sociales. O sea, no es cuestión de saber cómo funciona el coche por dentro, ¿no? Cómo inyecta la gasolina con las bujías de no sé qué. Yo eso no lo he sabido nunca y no me ha preocupado nunca. Es cuestión de saber las consecuencias de estos actos, ¿no? Y eso luego tampoco lo sabemos. Y tengo la sensación de que estamos muy lejos todavía de ser capaces de entender todo eso. Se habla mucho de transparencia. La transparencia a veces me parece que es una palabra siempre un poco tramposa, ¿no? Porque más que de transparencia habría que hablar de claridad y de comprensión. Es decir, cuestiones que te permitan comprender lo que hay detrás de las máquinas o detrás de cualquier acontecimiento, ¿no? Pero claro, yo no sé si estamos por ese camino, si vamos avanzando por ese camino. Mira, yo creo que ha habido una evolución, por lo que yo he podido ver. Durante unos años el mantra era transparencia, luego se habló de explicabilidad, sí, y ahora se habla de confiabilidad. Claro. Es decir, ha habido una especie como manteniendo el principio es que los humanos no podemos estar subordinados a la tecnología, pero manteniendo el principio, el ideal de transparencia era muy poco compatible con la complejidad del asunto, ¿no? Primero, porque estamos hablando de unos dispositivos que tienen un cierto tipo de intransparencia intencional. Hay cosas que deliberadamente están ocultas, Claro. porque tiene que haber privacidad, porque hay patentes, o sea, hay un tipo de intransparencia. Bueno, primero, hay un principio general en relación con esta sofisticación tecnológica que a mí me gusta llamarlo el usuario sumiso. Es decir, el hecho de que hay cosas que funcionan muy bien gracias no a nuestra falta de soberanía, no a pesar de nuestra falta de soberanía respecto de ellas, sino a que no la tenemos, ¿no? Apple es magnífico para ocultar la dificultad. Claro. Apple, yo creo que uno de los éxitos de la tecnología de Apple y de otras es precisamente lo táctil, la facilidad, oculta la dificultad. Tú te crees que estás... Bueno, seguramente eso también tiene que ver con los coches también, la manera de conducir. O sea, cada vez ¿os acordáis cuando el movimiento del volante correspondía exactamente al movimiento de la rueda? Y uno sudaba para aparcar un coche, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un R12 ranchera. ¿Eh? Que tenía un R12 ranchera. Pues y hice más bíceps que nunca en ningún gimnasio. Alguna ventaja tenía, ¿no? Pero, bueno, entonces, hay tecnologías que funcionan bien por una especie de intercambio con el usuario que le exige sumisión. Y que le vende eso, ¿no? O sea, eso no lo demonicemos, efectivamente, como dices, no lo demonicemos. Primero, yo creo que hay tres tipos de intransparencia de las cosas, ¿no? Una, la intransparencia esa intencional, tapamos esto porque hay que proteger. Segundo, la complejidad de los asuntos. Es que es muy complicado entender cómo funciona. Es que, además, yo tampoco tengo tiempo ni me interesa saber. O sea, si yo voy... hay un ejemplo que me gusta poner que es... yo voy desde hace muchos años siempre al mismo taller, que ha pasado del padre al hijo. El padre arreglaba el coche
arreglaba las piezas y además te lo explicaba. Y como era muy simpático, yo me lo pasaba bien, pero me daban ganas de decirle, oye, mira, no me lo cuentes, que yo, ¿cuánto soy cuesta? filósofo. Y además tengo poco tiempo y tal, ¿no? Pero estaba empeñado en que lo entendiera, ¿no? Es que mira, esto funciona, tal. El hijo, ¿sabéis qué hace? El hijo es maravilloso como mecánico, no tiene ni idea, enchufa el motor, te dice lo que está mal y cambia la pieza, pero la pieza además es una pieza así, no es una pequeña pieza. Llama a la central, llama a la empresa y le... Entonces, ellos mismos están manejando tecnologías que en el fondo no conocen en el detalle, conocen en su funcionamiento general, ¿no? Y luego hay otro tercer tipo de intransparencia, que ya es un lío de mucho cuidado, que es la transparencia del machine learning, o sea, la transparencia de esto que mencionaba antes con la postprogramación, o sea, con que ponemos en marcha dispositivos que no sabemos cuál es el resultado que van a tener. Entonces, esto yo creo que va, después de unos años de gran entusiasmo por la transparencia, los primeros documentos de inteligencia artificial en Europa eran muy maximalistas, ¿no? La gente tiene que entender y tal, lo he leído y aprobado y tal. Yo creo que estamos pasando a una cosa más sensata, que es eso, ¿no? Explicabilidad. Esto te lo podría explicar, cariño. ¿Explicabilidad o confiabilidad? Primero Porque explicabilidad. es diferente, ¿eh? Primero explicabilidad, que esto te lo podría explicar, y lo segundo es fíate de mí. Ya. Que es un grado menor de comprensión, pero que funciona. Funciona a todos los niveles. O sea, en el fondo, si pensamos la transparencia en el sentido mecánico, como lo habíamos pensado antes, cargaremos a los sujetos individuales con una tarea que no podemos tener. Yo no puedo entender cómo funciona un producto financiero que yo compro, ni un coche, ni quiero, ¿no? En cambio, yo confío en que, por ejemplo, la regulación europea. Bueno, yo vivo en Europa, sé que en Europa, con sus avances y retrocesos, hay un intento serio de compatibilizar automatismos, protección de la privacidad, derechos digitales, medio ambiente y tal. Todo esto es un pack que se trata de equilibrar. Hombre, un producto europeo me da una cierta confianza, ¿no? Fíjate, te da más confianza. Perdona, la sociedad en estos momentos nos puede estar dando más confianza a Microsoft que un gobierno, siguiendo esa lógica que dices, ¿eh? Y lo digo también por meter el tema de las empresas. O sea, si tú dices, yo confío en esto que me están mandando, ¿no?, por correo electrónico y le doy a aceptar y confío, en el fondo estás confiando en Microsoft, en Apple, en quien sea, ¿no?, una de las empresas tecnológicas. ¿Estamos confiando más en ellas que en los gobiernos o mejor dicho, que las estructuras de toma de decisión democráticas clásicas que tenemos? Porque si la clave es la confiabilidad, fijaros los datos que dábamos de desconfianza en las instituciones y en la política, etcétera, quiere decir que estamos confiando más en esas empresas que en los órganos que nos hemos dado de toma de decisiones. Ojo al dato con esto, que es gordo. Sobre todo en un momento en el que están demostrando día a día que cada vez se incrementa su espacio de poderes múltiples. El otro día leí un informe que contaba cómo Microsoft está comprando tierras en el sur de África para plantar proteína vegetal. ¿No eran estos los señores de los ordenadores y de la informática y que hacen comprando tierras en el sur de África para plantar proteína vegetal? No lo sé, ahí está. Entonces, vuelvo a la idea, ¿no? O sea, grandes empresas tecnológicas cada vez más poderosas, cada vez yendo mucho más allá de su ámbito natural, ¿no?, de la tecnología, cada vez con una capacidad de negociación mucho mayor con las democracias o con los estados o con la política, por llamarlo de alguna forma. Todo eso configura un espacio bastante opaco para el conjunto de la ciudadanía y creo que poco constructivo para la democracia. Sobre todo si estamos en un momento en el que tenemos pocos instrumentos para manejar eso. O sea, aquí al final siempre acabamos en lo mismo, ¿no? Y tiene la política, tiene la democracia, tiene los estados, tiene la Unión Europea, lo de Naciones Unidas ya lo dejamos de lado porque no hay manera, ¿no? O sea, pero tiene el multilateralismo de alguna forma. ¿Hay algo en el ámbito político que tenga capacidad de gobernar la revolución tecnológica? En el fondo acabamos siempre hablando de eso, ¿no? Pero y sobre todo, ¿y qué pasa con esas empresas? No sea que esas empresas estén ya configurando un nuevo espacio privado, no público, de toma de decisiones con consecuencias que determinan día a día lo público. Entonces,
si confiamos en eso de una forma ciega y si no tenemos estructuras que nos ayuden a generar esos espacios de toma de decisiones desde el ámbito, desde la perspectiva de lo público y desde la perspectiva de la democracia y del bien general, ¿estamos delegando directamente el gobierno en 4, 5, 6, 8 grandes tecnológicas? Bueno, ahí tenemos un problema mayúsculo, pero el interrogante que me haría es, ¿hay algún sitio mejor que Europa para intentar hacer eso? No, desde luego. No hay. Desde luego. Probablemente fracasemos en el intento o lleguemos a una negociación, pero Europa, a ver si es capaz de fiscalizar a las empresas. Y de pedir la responsabilidad. O sea, Europa y el resto, ojo, Sí. llevamos muchos años, a Europa me refiero como institución y la ciudadanía, ¿no? Llevamos muchos años hablando de responsabilidad social corporativa, ¿no? Ese mantra que lleva ya por ahí décadas casi. Y decimos que a las empresas le tenemos que pedir una responsabilidad. Entonces, tenemos que pedirle a las eléctricas que no contaminen cuando producen energía. Tenemos que pedirles a los que hacen los coches que vayan haciendo más eléctricos y menos diésel y no sé qué para que contaminen menos. Tenemos que pedirle a la gente que fabrica nuestra ropa que hagan el favor de no usar mano de obra de niños esclava en el sureste asiático. Tenemos que pedir todo eso, ¿no? Pregunta, ¿tenemos que pedirle a las tecnológicas que cuiden el espacio público que están generando ellas de debate? Una amiga común que tenemos, Lucía Velasco, directora del Observatorio de Nuevas Tecnologías de la Sociedad de la Información, habla siempre de una idea que a mí me encanta, que me parece preciosa, que es la de espacios de debate seguros. Dice, las redes, lo digital, tenemos que trabajar para que el ámbito digital, el espacio digital, el tecnoespacio, se convierta en un espacio de debate seguro. ¿Qué quiere decir seguro? Pues quiere decir no lleno de bulos, no lleno de insultos, no lleno de odio, ¿no? Eso quiere decir un espacio de debate seguro. Entonces, ¿no deberíamos empezar a pedirle a estas empresas responsabilidad también en la creación de esos espacios de debate seguros? Digo, eso como ejemplo, ¿no? Se podría hacer muchos más. Pero es una cosa que lo hablamos todos y lo entendemos todo. Que se nos acaba ya, ¿no? Oh, qué rápido. Ahí, sí. Has tocado un tema efectivamente muy complicado y probablemente... O sea, es para que nos inviten otro día. Sí, lo dejamos aquí y así Daniel... hemos dejado más líos y más problemas que soluciones. En fin. Bueno, eso veníamos, veníamos a complicar la situación, ¿no? Yo complico cosas. Yo complico cosas. Bueno, pero hay alguna idea esperanzadora, ¿no? Por ejemplo, nosotros los europeos somos, desde el punto de vista tecnológico, una potencia ridícula, ¿no? O sea, ninguna de las grandes gigantes tecnológicos está aquí y yo no sé si tendremos capacidad de hacer ese tipo de cosas sin una tecnología made in Europe, ¿no? Pero también es verdad que hay un fenómeno curioso que se pone debajo de la etiqueta de soberanía digital europea y tal, que es lo que otros han llamado el efecto Bruselas, ¿no? Que es interesante. Y es un motivo de esperanza, ¿no? Que es, nosotros los europeos somos muy exigentes en nuestro modelo de espacio digital. Nosotros lo queremos todo a la vez. Queremos automatización, queremos privacidad, queremos derechos, queremos ecología, queremos clases seguridad. medias, estado del bienestar, democracia. Todo. En el pack digital, o sea, lo digital los americanos es un negocio. Para los chinos es poder. Bueno, eso lo tienen muy fácil, ¿no? Para nosotros es un puzzle muy equilibrado que nos está costando. A mí me acaba de salir un documento de la Unión Europea sobre el tema de la automatización y tal. Bueno, hay mucha gente. O sea, lo que nosotros tenemos bien es el expertise, la reputación, la deliberación, la discusión pública que hay sobre estos temas, ¿no? Y el intento de compatibilizar cosas. Bueno, y luego somos un espacio de consumidores, de muchos consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay muchas empresas en el mundo que en lugar... Claro, a nosotros hay una cosa que se nos reprocha a los europeos. Se nos reprochan dos cosas que son contradictorias. Se nos dice, por un lado, vosotros tenéis un modelo que es poco competitivo, frente a los Estados Unidos, a China y tal, tenéis un modelo que con esto no hacéis nada en el mercado. Y la otra que nos reprochan es, vosotros lo que tenéis es un modelo muy interesado. Claro, vosotros queréis que vuestros estándares se universalicen para entonces ser competitivos. Bueno, ¿en qué quedamos, no? Tal, ¿no?
Esto es como aquel varón francés que le acusaron su mujer le acusó de impotencia y un amante de que le había hecho un hijo, ¿no? Y los amigos le dijeron, bueno, no te preocupes, por lo menos ganarás uno de los dos juicios, ¿no? Uno de los dos miente. Perdió los dos juicios, ¿no? Bueno, pues Europa va a camino de perder los dos juicios. Por un lado somos unos ingenuos y por otro lado somos muy interesados, ¿no? Pero de hecho lo que está ocurriendo es que muchas empresas aceptan los estándares, muchas empresas de fuera aceptan los estándares europeos para no trocear su modelo de negocio. Y de esa manera, curiosamente, los europeos estamos defendiendo derecho a la privacidad de los ciudadanos de Wyoming. Del mismo modo que, por ejemplo, ahora con el Brexit lo vamos a ver muy claramente, ¿no? Los estándares medioambientales o de salud alimentaria europeos son muy exigentes y los británicos que comercian con nosotros se los van a comer con patatas. Claro. Y no van a estar en la mesa de deliberación. Claro. Es decir, que hay una especie de efecto Bruselas que nos hace más poderosos de lo que aparentemente somos, precisamente por eso, por reputación, por estándares, por calidad. Esto no es la panacea. Déjame un minutito, Daniel. Sí. La administración... Y acabas tú con eso. ¿Sí? No, si te iba a preguntar una cosa. No, que acabes con eso. Que te iba a preguntar una cosa. No. ¿La administración Biden sí. está empujando en ese sentido o en el contrario? No lo sé. No lo sabemos todavía. Vale. Hombre, lo digo porque en estos momentos se está viendo cambios estratégicos importantes, salvo en la política exterior norteamericana, que no cambia casi nunca, o cambia muy poquito para no mentir, pero está habiendo cambios importantes estratégicos que, claro, en el ámbito de la tecnología topan con grandes poderes, que es muy difícil ahí cambiar la política, ¿no? Pero si hubiera un giro en estos temas de la administración de Biden, similar al que ha habido, por ejemplo, en la inversión de dinero público, ¿no? O sea, en el papel del Estado en la dinamización de la economía, o el que ha habido en la administración Biden en temas de cambio climático, si hubiera un cambio similar, ahí sí que esos criterios, esos estándares de la Europa exquisita, que nos llaman, ¿no? Es que sois muy exquisitos, nos dicen, esos estándares podrían coger mayor vuelo, entiendo yo, ¿no? Yo creo que no hay una manera mejor de acabar esta conversación que con lo que acaba de decir Cristina. Para la que os pido un aplauso. Un punto optimista.